Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 13, 44 a 52 y también capítulo 14, 1 a 4. Y dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de, de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14, 1 a 4. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían exi- excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, consentiendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos identificar que este título de este plática con estos versículos es lo que la envidia y la incredulidad hicieron a los judíos en todo lugar. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 44 una vez más. Aleluya. Versículo 44. Una vez más, gloria a Dios. Por la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Dice, y el siguiente día de reposo se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, que había hecho que los judíos sintieran envidia. Fue el hecho de que toda la ciudad junta había venido a escuchar la palabra de Dios a través de los apóstoles.
Uno pensaría que debido a que toda la ciudad se había unido, deberían haber comenzado a regocijarse. Sin embargo, los judíos permitieron que la envidia les quitara a ellos y a otros el gozo y el regocijo. Todo se debió al hecho de que no podían ver prosperar a los apóstoles ni a los gentiles tampoco, porque pensaban que ellos eran los únicos que deberían haber sido bendecidos. Sin embargo, Dios se estaba volviendo cada vez más hacia los gentiles porque los judíos estaban apartando sus corazones de la verdad. La conducta de los judíos cambió y también sus sentimientos hacia los apóstoles. Ya no se sentían obligados a amarlos. En cambio, volvieron sus sentimientos contra ellos y se sintieron obligados a ir en su contra. Es bastante sorprendente ver lo que cambiaría, cambiará, cambiará el corazón del hombre debido a cierto molestar. Podría ser envidia, celos, orgullo o algún otro sentimiento. Y eso alejará el corazón de una persona del amor y del amor del Evangelio. Aquí habían apartado su amor de amar a los gentiles, amar el Evangelio y amar a los apóstoles. Pasó de alentarlos a desalentar a cualquiera de los gentiles a recibir la palabra de y la verdad de las manos de los apóstoles. Aleluya y gloria a Dios. Versículo 45 dice, pero cuando los judíos vieron la multitud, se llenaron de envidia y hablaban contra lo que decía Pablo, contradiciendo y blasfemando. Una vez que los judíos vieron las multitudes de gentiles deseando escuchar la palabra de Dios, de los apóstoles y no de los líderes de los judíos, les produjo envidia, por supuesto, y probablemente estaban limitado el permiso que le habían conocido a Pablo o Bernabé antes. En cambio, habían comenzado a hablar en contra del Evangelio y y de lo que Pablo y Bernabé les habían traído. Contradijeron y blasfemaron la palabra de los apóstoles y la palabra de Dios, hasta el punto de que probablemente no querían permitir que los apóstoles hablaran más. Sin embargo, de alguna manera, en cualquier caso, la palabra había sido llevada a los gentiles. Aleluya, la gloria de Dios. Amén. Entonces, desde que uno vea que envidia en la vida de una persona puede hacer eso, aleluya. Y eso puede ser que Dios estaba probando a los judíos que estaba adentro de su corazón y que iba a hacer contra a los que Él envió. Aleluya. Gloria a Dios. Así como ve que la envidia en la vida de una persona puede hacer esto a quienes llevaban el verdadero mensaje del Evangelio. Otros tipos de malos sentimientos como el odio, los celos, la amargura, etcétera,
pueden hacer otras cosas que, desde aquellos cuyos corazones están llenos de tales, pueden causar daño a quienes llevan el mensaje del Evangelio y perseguirlos o tratar de silenciarlos y hablar mal de ellos. Es de certeza que cuando algunos son silenciados y perseguidos, puede ser por un mal sentimiento de alguien o puede ser por alguna calumnia que ha salido de quien tiene malas intenciones hacia quienes proclaman el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo este es versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé se atrevieron y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera hablada primero, pero puesto que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. No fue solo Pablo quien dijo esto, sino que Bernabé también dijo a lo mismo. Ambos se habían atrevido al declarar que a los judíos se les debería haber declarado el mensaje del Evangelio primero. Sin embargo, tanto Pablo como Bernabé estuvieron de acuerdo con esta declaración de ellos, afirmando que debido a que se lo habían negado, es decir, que no lo aceptaron y fue simplemente debido a su envidia de los seguidores de Pablo y Bernabé. Estaban recorriendo al gentiles, porque habían declarado que se habían juzgado indignos de la vida eterna. De parte de Pablo y Bernabé, esa fue efectivamente una fuerte declaración con respecto a su eternidad, pero habían tratado de advertirles y darles la noticia del Evangelio. Sin embargo, se lo habían quitado y a cambio se habían preocupado más por su envidia y por no tener tantos seguidores. Si simplemente vinieran los que habían venido la semana anterior y no la gran cantidad de gentiles, tal vez no hubieran tenido tantos celos, pero Dios prueba de ciertas maneras para ver nuestra reacción. Amén. Entonces vamos con versículo 47. Aleluya. A leerlo en el nombre de Jesucristo. Versículo 47. Amén y amén. La gloria de Dios. Y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de las naciones, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Aquí Pablo y Bernabé en realidad estaban afirmando que Dios los había puesto para ser luz de los gentiles. Y eso significaba que debían predicar la salvación a los gentiles, lo que también significaba que predicarían a los gentiles, lo que podría alcanzar los fines de la tierra. Al menos gracias a sus esfuerzos, podría haber alcanzado la extensión del imperio romano, pero uno se pregunta si de hecho había llegado a los rincones más lejanos del mundo en ese momento. Sin embargo, su predicación y enseñanza se referían al mensaje del Evangelio, y eso
Era exactamente lo que el Señor Jesús había querido que hiciera, predicar el mensaje a los gentiles, porque los judíos no lo aceptaban en todo. Versículo 48 dice, y cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. A los gentiles, por supuesto, hasta ese periodo de tiempo, se les enseñó acerca de muchos dioses y así sucesivamente. Sin embargo, cuando Pablo y Bernabé les llevaron el mensaje del Evangelio, hablaron de Jesús y por supuesto les mencionaron quién era y quién es Jesucristo. Aleluya, la gloria de Dios. Ups. Aleluya. Amén y amén. Y era Jesús, y ahora es también quien estaba sentado y está sentado en el trono en el cielo como juez de vivos y muertos. Los gentiles estaban sumamente contentos y habían glorificado la palabra del Señor, pero los judíos mantuvieron su envidia y eran en esencia los que estaban en ese lugar, no dignos del reino de Dios. Los gentiles estaban extremadamente emocionados y estaban tan felices de poder entrar por lo que aquellos gentiles que, como dicen, como dice, fueron ordenados para vida eterna, creyeron. Versículo 49 dice, y la palabra del Señor fue publicada por toda la región. Así la palabra del Señor entró en esa región de lo que hoy se llamaría Turquía. Y fue allí donde surgirían las 7 iglesias. Podría ser que esas iglesias se formaran por la primera difusión del mensaje del Evangelio allí por parte de Pablo y Bernabé. No se nos dan los detalles del mismo, pero el mensaje del Evangelio fue, de hecho, como dice, publicado en toda la región y eso traería frutos sin duda. Amén. Versículo 50 dice, pero los judíos incitaron a las mujeres piadosas y honorables y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus territorios. Los judíos tenían tanta envidia que querían que Pablo y Bernabé salieran de allí, aunque los judíos los habían expulsado de sus costas, lo cual parece que les sería imposible porque era el imperio romano y no algo sobre lo que los judíos tuvieran control. En cualquier caso, cuando Pablo y Bernabé fueron expulsados, el mensaje del Evangelio que había sido predicado a los gentiles no había sido expulsado, sino que había sido aceptado por muchos gentiles, de modo que sería difunda aún más porque el mensaje del Evangelio no puede ser limitado como los seres humanos pueden ser expulsados. Ajá.
Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 51. Aleluya. Por la gloria de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Y dice, pero ellos sacudieron el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Aquí hay un caso en el que Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de sus pies, no contra los gentiles, ya que estaban contentos y regocijados de que se les pudiera proporcionar el Evangelio, sino debido a la reacción de los judíos esencialmente al Evangelio y porque habían tenido envidia de la prosperidad del mensaje del Evangelio. Así Pablo y Bernabé con palabras habían dicho que se habían vuelto hacia los gentiles y en acción habían sacudido el polvo de sus pies contra los judíos, pero nuevamente no contra los gentiles. Por lo tanto, aquí aprendemos y entendemos, aleluya, entendemos que podría ser posible sacudir los pies hacia cierto grupo que rechaza el mensaje del Evangelio, y aunque otros grupos pueden estar dentro de esa área en particular, los otros grupos son, de hecho, aceptativos hacia el Evangelio. En cualquier caso, Pablo y Bernabé de alguna manera fueron expulsados por el levantamiento de los judíos contra ellos y que los judíos usaban mujeres devotas y honorables, incluso los principales hombres de la ciudad. Por lo tanto, aquellos jefes de la ciudad pueden haber sido en verdad gentiles que también se encontraron en esa posición para expulsarlos, porque los judíos se habían levantado contra ellos. Sin embargo, en este caso, uno se da cuenta de que Pablo y Bernabé no utilizaron el sistema judicial terrenal para que sus casos fueran escuchados. Ellos, en cambio, permitieron que eso sucediera, pero salieron de allí para difundir el mensaje del Evangelio en otros lugares. Iconio estaba esencialmente en Galacia, en la actual Turquía central, y estaba casi exactamente al este del área de Antioquía en Pisidia. Antioquía de Pisidia también era parte de Galacia y al este del área de Asia donde se establecieron las 7 iglesias en la actual Turquía, según BibleStudy.org. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a leer versículo 52. Amén. 52. Y dice, y los discípulos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Aquí con esta parte, ¿quiénes son esos discípulos? Eran ellos los que en Antioquía de Pisidia eran gentiles, los que habían entrado en la iglesia, a la iglesia. Les pregunta, estaban llenos de gozo, pero no eran los mismos que estaban en Samaria antes de ser llenos del Espíritu Santo, porque en Hechos 8:8 se dice lo siguiente, y hubo gran alegría en aquella ciudad.
El gozo había llegado a los samaritanos, pero aún no habían recibido el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, 15 y 16 dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes cuando descendieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. 16. Porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos. Solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17 dice: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Sin embargo, en lo que parecía ser Antioquía de Siria, no solo tenían gozo, sino que también tenían el Espíritu Santo, pues dice en el versículo 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellos discípulos en Antioquía debieron haber recibido el Espíritu Santo en algún momento. La pregunta podría ser: ¿cuándo lo hicieron? Y eran todos los gentiles los que habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí no hay muchos detalles sobre exactamente quién, pero se puede percibir que estos discípulos eran los gentiles que habían recibido el mensaje del Evangelio, creyeron y según esto fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya y gloria a Dios. Entonces vamos a seguir. Aleluya. Amén y amén. Dice: así fue en algún momento que el escritor Lucas no especificó, pero fue redactado a tal grado que aquellos discípulos que habían sido hechos allí en Antioquía de Pisidia fueron, de hecho, llenos del Espíritu Santo. Simplemente se lee como si el tiempo fuera extremadamente corto y hubiera ocurrido mucha persecución. No se menciona en qué momento recibieron el Espíritu Santo, pero al parecer Lucas solo lo comentó de pasada. Solo porque Lucas no lo, eh, solo porque Lucas lo mencionó de pasada, no significa que la forma en que recibieron el Espíritu Santo haya cambiado de alguna manera. Aún así, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Puede que haya sido algo tan común para ellos que Lucas no lo escribió para repetir lo mismo cada vez. Y aconteció en Iconio que entrando ambos juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de esta manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Aquí la diferencia era que los judíos y los griegos habían creído, es decir, especifica que una gran multitud había creído. Los judíos parecían ser aquellos que habían hablado hebreo y los griegos probablemente eran judíos que habían hablado griego como su primer idioma. Y aquí lo incluye casi como si el lector pensara que los griegos son gentiles.
Sin embargo, uno entiende y según Cambridge Bible for Schools and Colleges, comen- comenta que Pablo y Bernabé debieron haber predicado a los gentiles también, porque habían comenzado con los judíos y las sinagogas judías, pero terminaron por lo general predicando y enseñando a los gentiles. Sin embargo, aquí había creído una gran multitud de judíos y también de griegos. Aleluya. Y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 2. Amén. Y versículo 2 nos dice, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y se entristi- entristecieron en sus corazones contra los hermanos. Los judíos incrédulos son, sin embargo, el grupo que provocó la mayor parte del problema porque al parecer, una vez que decidieron que no creían, entonces pensaron en maneras probablemente entre ellos mismos de perturbar la influencia que Pablo y Bernabé tuvieron en su predicación y enseñanza y en la persuasión de cualquiera al cristianismo. Aquí se describe con qué efecto habían hecho esto. Habían incitado a los gentiles y habían vuelto sus mentes malvadas contra los hermanos. Así, en otros lugares, los judíos ha- habían estado utilizando a otros para perseguirlos o hacer cosas contra ellos. Aquí están usando sus tácticas de comunicación para detener lo que estaban haciendo. Pablo y Bernabé al influir más para que se convirtieran en cristianos. Sin embargo, en cualquier lugar donde Pablo y Bernabé habían ido, cuando incluían a judíos, habían tenido un pacto, pero al parecer habían tenido un impacto mayor debido al hecho de su propia persecución. Versículo 3 dice, por tanto, permanecieron mucho tiempo hablando confia- confiadamente en el Señor, que daba testimonio de la palabra de su gracia y concedía señales y prodigios para que se hicieran con sus manos. Los apóstoles, tanto Pablo como Bernabé, fueron aquellos que habían sido usados por el Señor para que también les siguieran señales y prodigios. Así, aquí en Iconio probablemente habían pasado más tiempo allí en los otros lugares a los que habían llegado debido a la cantidad de discípulos que estaban haciendo. Parece que la gran multitud de judíos y griegos que habían llegado a la fe, creyendo incluyó el, el Pablo y Bernabé para que permanecieran m- por más tiempo, dándoles lo que necesitaban para su fe. Amén. Pero además de eso, aleluya,
Gloria al Señor Jesucristo. Sin embargo, parece que la gran multitud, tanto de judíos como de griegos, había sido influenciada y había llegado a la fe antes de que se mencionaron señales y prodigios. Por lo tanto, las señales y prodigios pueden haber ocurrido después y debido a la creencia de muchos en el nombre del Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Así, después que muchos llegaron a la fe, también siguieron las señales. No fue como parece antes de que vieran a su número de personas entrar en la fe. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Una parte estaba con los judíos y otra con los apóstoles. De hecho, aquí parece que él nos da noticias en cuanto al alcance del crecimiento de la iglesia mientras Pablo y Bernabé habían ministrado. Toda la ciudad de Iconio estaba dividida, los que estaban con los judíos y los que habían estado con los judíos, gentiles, ah, apóstoles. Así, ah, algunos con los judíos y los que habían estado con los apóstoles. Así había judíos que se oponían a su predicación y enseñanza del nombre de Jesús, pero también había un gran número de judíos que estaban también en la otra, eh, en el otro lado. Aleluya. Es decir, que estaban en contra de lo que habían estado. Aleluya. Predicando. Así en toda la ciudad había quienes miraban a los apóstoles y pensaban que hablaban la verdad y estaban con ellos. De hecho, fue justo antes de esto que Lucas mencionó que las señales y prodigios estaban siendo realizados por manos de los apóstoles. Aleluya. Y eso es Hechos capítulo 13, 44 a 52 y también 14, 1 a 4. Aleluya. Por la gloria del Señor Jesús. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.